Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy con la clase número 2 de la materia Historia y Geografía de primer año, Historia y Geografía 1. Ya habíamos visto en las clases anteriores, en la clase anterior, en la clase número 1, una introducción a la historia como ciencia. Hoy vamos a dedicarnos a hacer una introducción a la geografía y después vamos a meternos en algunas de las ramas y de los conocimientos que abarca la geografía como ciencia. Esa va a ser nuestra tarea de hoy. Después en la clase próxima, en la clase número 3, lo que vamos a ver va a seguir siendo algo de geografía, pero vamos a meternos en algunas cosas un poquito más puntuales de la geografía matemática. Pero por ahora vamos a ver el tema de la introducción a la geografía. Así, ¿qué es la geografía? Y algunos conceptos básicos y fundamentales para que entendamos de qué estamos hablando. Sí, así que bueno, nos ponemos manos a la obra. Cuando hablamos de, cuando hablábamos de historia, hablábamos de una ciencia social. Si ustedes vieron el video anterior, ya se enteraron de esto. ¿Por qué era una ciencia social? Porque justamente estábamos hablando de una ciencia que seguía un método, es decir, que tiene una serie de estructuras para conseguir ese conocimiento y que se encarga de estudiar la sociedad. En el caso de la historia, se encarga de estudiar la sociedad en el pasado y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, en el caso de la geografía, que ya habíamos visto que era una ciencia auxiliar de la historia, ¿sí? Es una ciencia que ayuda a la historia a descubrir cuáles son sus elementos de estudio. Bueno, la geografía también va a ser una ciencia, pero en vez de decir que es una ciencia solamente natural, vamos a decir que es una mezcla, ¿sí? Es una ciencia que tiene un aspecto natural y un aspecto social. ¿Por qué? Porque básicamente lo que a la geografía le interesa es la vinculación o la relación entre el medio ambiente, es decir, la naturaleza, y la sociedad. ¿Sí? O sea, la relación o los vínculos que se establecen entre los seres humanos que habitan un determinado medio ambiente. Y lo que vamos a ver es que todo el tiempo estos dos elementos están relacionándose entre sí. O sea, esto es un elemento que es importante y que define a la geografía como una ciencia que es al mismo tiempo natural y social. Uno de los elementos entonces decimos que es la naturaleza misma. ¿Sí? Muchas veces van a encontrar que se define a la geografía como la ciencia que estudia la superficie terrestre. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuando veamos el tema de las ramas de la geografía, que nos vamos a encontrar con que va un poquito más allá de la superficie terrestre, se va a veces a estudiar un poquito más allá al cielo y a veces se va a estudiar un poquito más dentro de la Tierra, pero sobre todo para investigar qué es lo que pasa en la superficie. Y entonces, cuando hablamos de la naturaleza, ¿sí? Más de una vez hablamos de qué bueno es volver a la naturaleza, etcétera, tenemos que definir cuáles son esos elementos de la naturaleza que la geografía estudia. Y vamos a encontrar principalmente estos cuatro que vemos acá. Uno, o sea, cada uno es uno de los componentes de esa superficie terrestre y después tenemos que ver que todos interactúan entre sí y todos se relacionan entre sí. El primero es la hidrosfera o hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Son todas las aguas que hay sobre la superficie terrestre, incluso un poquito más allá. Esto puede ser en la forma de ríos, puede ser en la forma de océanos, puede ser en la forma de mares, puede ser incluso en la forma de lluvias, incluso en la forma de humedad. O sea, hay un montón de formas en las que nos encontramos con el agua. Seguramente en la escuela primaria han visto el dibujito del ciclo del agua, ¿sí? El agua que se evapora del mar, se convierte en nubes, esas nubes después precipitan, hay lluvias o nieve, después se derrite, fluye por los ríos, fluye por las napas subterráneas y finalmente vuelve a llegar al océano. O sea, hay todo un ciclo, pero es un ciclo que es importantísimo porque sin este elemento que es el agua no habría ningún ser vivo, por lo tanto no habría tampoco ningún tipo de sociedad.
Entonces, el elemento agua es un elemento importantísimo y decisivo para entender incluso dónde se asientan los seres humanos, qué tipo de actividades económicas tienen, cuántas personas puede haber en un determinado lugar. Si piensen que en un desierto es imposible que se establezca una gran cantidad de gente porque no hay vegetación, porque no hay alimentos, etc. Entonces, uno de los principales elementos naturales es la hidrosfera, que estudia el agua. Muchas veces esta hidrología tiene varios elementos. Uno de los más interesantes es el estudio de los ríos y de las aguas que van fluyendo de un lugar a otro. El segundo de los elementos es lo que llamamos litosfera o litósfera, que se encarga de estudiar el suelo. El suelo, ustedes saben que está compuesto por un montón de distintos elementos y cada suelo tiene características que son diferentes. Hay suelos que son más arenosos, hay suelos que son más arcillosos, hay suelos que tienen más humus, o sea, más tierra, digamos, de la que conocemos como la tierra común. Bueno, todos estos suelos tienen sus características puntuales, muchas veces están asentados sobre una serie de rocas que son muy variadas, que tienen distintas características, y eso hace que cada superficie tenga un determinado relieve, tenga una determinada estructura. Cuando estudiamos el suelo y estudiamos el relieve, estudiamos las montañas, estudiamos las mesetas, estudiamos las llanuras, o sea, cómo se distribuye ese material mineral a lo largo de la superficie de la Tierra. ¿Sí? De todo esto hablamos cuando hablamos de la litosfera. Un tercer elemento del que hablamos es la atmósfera. La atmósfera es toda la masa de gases que rodea a la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene una forma casi esférica, no exactamente, ya vamos a verlo más adelante, pero que, como tiene una masa importante de materia, atrae una determinada cantidad de gases que se mantienen como pegaditos a la superficie. Esos gases son muy variados, pero todos esos, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, son los que forman lo que denominamos el aire. ¿Sí? Entonces todo el aire que rodea la superficie de la Tierra es lo que llamamos atmósfera. Y también, obviamente, la geografía se encarga de ver qué es lo que pasa en el aire o con el aire. O sea, todo lo que tiene que ver con vientos, todo lo que tiene que ver con masas de aire en movimiento, todo lo que tiene que ver con si hay mucha humedad o poca humedad en ese aire, es lo que va a delimitar lo que vamos a denominar el tiempo y el clima, que no son lo mismo. Ahora vamos a verlo más adelante, qué diferencia hay entre uno y otro. Pero sí sabemos que tanto tiempo como clima son cosas que suceden en la atmósfera, o sea, en el aire que rodea a la Tierra. Si es un aire más cálido, si es un aire más frío, etc. Finalmente, un último elemento de la naturaleza es lo que llamamos la biosfera o biosfera. O sea, todos los seres vivos que habitan el territorio del planeta y que no son todavía los seres humanos. ¿Sí? O sea, si bien los seres humanos son parte de la biosfera, los vamos a estudiar en geografía como una entidad aparte. Aunque tengan en cuenta que, como bien todos somos parte de la biosfera, no podemos abstraernos y creer que estamos absolutamente fuera. Simplemente dividimos lo biológico de lo humano con fines de estudio. Pero en realidad, biosfera somos todos los seres vivos. O sea, si uno tiene una degradación de este medio ambiente natural, inorgánico, es obvio que también nos vamos a ver afectados nosotros y no solamente los vegetales y los animales. O sea, si en algún ecosistema nos quedáramos sin vegetales, tampoco podríamos sobrevivir nosotros. Pero cuando hablamos en geografía de los biomas, estamos hablando justamente de qué características tiene no solo el relieve y los ríos y el aire, sino qué vegetales y qué animales habitan esas regiones. Por supuesto que todo está vinculado con cuánta agua hay, si estoy muy alto, si estoy muy bajo, si hace calor o si hace frío, porque eso va a determinar primero qué masa vegetal voy a tener.
O sea, hay lugares en donde, como tengo una humedad muy grande, voy a tener mucha vegetación. Voy a tener selvas, voy a tener bosques. En otros lugares, donde no voy a tener ese tipo de humedad, el resultado es que no voy a tener una vegetación importante, voy a tener algún arbusto o algunas plantas muy chiquitas, y entonces esos vegetales van a ser escasos. Ahora, si yo tengo muchos vegetales, es probable que también tenga muchos animales, porque van a vivir en esos árboles o van a comer de esos árboles. Entonces, eso me va a llevar a que tenga una gran variedad de fauna. O sea, fíjense en que en las selvas hay una gran diversidad de animales. Ahora, si yo me voy a un desierto, eso se vuelve más complicado porque tiene que haber solo animales que estén adaptados a ese tipo de ambiente en donde hay pocas plantas y por lo tanto pocos nutrientes de los cuales comer. Entonces fíjense que todos estos 4 elementos son lo que llamamos la naturaleza, y en un principio uno podría decir, antes de que surgieran los seres humanos, ya estaban ahí. O sea, son elementos que están ahí. Ahora, cuando surge el ser humano, que va evolucionando desde esta población animal, lo que empieza a hacer es modificar en mayor o menor medida esa condición natural. Entonces, ahí es cuando hablamos de las condiciones sociales de la geografía. O sea, nunca podemos hablar de geografía solamente viendo el río, la montaña, o si hace calor o si hace frío, sino cómo se vincula ese medio ambiente con las poblaciones humanas que habitan en él. Incluso, fíjense, ustedes tienen muchas materias en donde cursan el tema de ecología, en donde cursan el tema de recursos naturales, en donde siempre está puesto en juego el problema de la relación entre ese medio ambiente y los seres humanos, dado que los seres humanos siempre utilizan al medio ambiente como un recurso, y es un recurso que es limitado. Entonces hay que saber cómo administrarlo. ¿Qué elementos estudia entonces la geografía como ciencia social? O sea, ¿qué elementos estudia de las poblaciones humanas? Ya habíamos visto que la historia estudiaba simplemente los cambios en el tiempo y cómo era la organización social. Bueno, en el caso de la geografía humana o de la geografía en su aspecto social, uno de los elementos fundamentales que estudia es la población, o sea, la cantidad de gente que se instala en determinado lugar y cómo esa población va subiendo, va bajando, se va trasladando de un lado a otro. Vamos a ver que hay una ciencia especial que se encarga de estudiar ese tipo de movimientos. Y uno de los elementos fundamentales de esta población es dónde se va instalando, y una de las divisiones principales es la división que se da entre ciudades y campos. O sea, si bien es cierto es que durante toda la era cazadora-recolectora no existía esa división entre ciudad y campo, a partir del momento en el que surge la agricultura y surgen nuevas actividades, hay una cierta cantidad de seres humanos que se ubican todos apiñados en algunos lugares, que son los que llamamos ciudades, donde realizan determinadas actividades, y otros se van a seguir dedicando a la actividad agrícola o a la actividad ganadera. Entonces ahí hay una transformación del medio ambiente de acuerdo con la forma de organización que tiene el ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto cuando hablemos de paisajes culturales. Por otro lado, una cosa que también es decisiva para entender la geografía de un lugar es qué actividades económicas realizan los seres humanos. Acuérdense que los seres humanos necesitan alimento, necesitan abrigo, necesitan cubrir toda una serie de necesidades, y eso hace que hagan actividades económicas, o sea, que produzcan cosas o que saquen cosas de la naturaleza. Justamente toda esa actividad humana lo que hace es generar un impacto. Ustedes tienen una materia que se llama impacto ambiental, que no es más que de qué manera los seres humanos impactan, o sea, influyen, golpean a la naturaleza y la transforman. Y justamente va a ser distinto el impacto ambiental si yo tengo distintas tecnologías o tengo distintas necesidades sociales. O sea, en alguna época lo que los seres humanos necesitaban solamente era algún animal y se dedicaban a cazar. ¿Qué problemas podían traerle al medio ambiente? Y podían traerle el problema de que cierta población animal se extinguiera.
como pasó con la extinción de los mamuts y de toda esa megafauna de la época prehistórica. En las épocas actuales, en donde hay una tecnología que es totalmente diferente, estamos más preocupados por otros problemas. Estamos preocupados por la contaminación del agua, del aire, estamos preocupados por las cuestiones de la atmósfera, por el calentamiento global, por el clima. O sea, en cada época histórica, obviamente el impacto ambiental va a ser completamente diferente. Por eso siempre hay que estudiar la vinculación entre lo natural y lo social a partir de la conexión histórica que hay entre un elemento y otro. Justamente, a partir de ahí, a partir de esta interacción entre lo natural y lo social, es que hablamos de lo que se llama un espacio geográfico. O sea, ¿qué sería un espacio geográfico? ¿Solamente la montaña? ¿Solamente el río? ¿Solamente si llueve o si no llueve? No. El espacio geográfico es la combinación entre ambas cosas y decimos que es dinámico, que está cambiando todo el tiempo, justamente porque la sociedad humana está cambiando y porque el propio espacio natural va cambiando. Uno puede decir, es verdad, el espacio natural cambia mucho más lentamente que la sociedad humana. Los seres humanos se van organizando de maneras diferentes y cambian mucho más rápido. Pero también es cierto que el espacio natural cambia o por características propias. Por ejemplo, tengo terremotos, tengo movimientos de las placas tectónicas, tengo eh, erosión de las montañas, que se van dando todo el tiempo. Son movimientos lentos, pero que no dependen del ser humano. O sea, ningún terremoto depende del ser humano, por lo menos por ahora. Ahora, es verdad que también los seres humanos al cambiar rápidamente pueden transformar las condiciones en las cuales ese medio ambiente se está estructurando. Entonces, evidentemente, si yo me pongo a cultivar ciertos terrenos y quito los vegetales, o si hago ciertas excavaciones y provoco derrumbes, también estoy modificando ese medio ambiente natural. Entonces, cuando hablamos del espacio geográfico, hablamos justamente de todo ese conjunto de relaciones o de interacciones entre los seres humanos y el medio natural o la naturaleza, si ustedes quieren llamarlo así. Ahora, si uno toma ese espacio geográfico como un todo, y lo que hacemos es recortar una porción, un pedacito de ese espacio, tenemos lo que se denomina un paisaje geográfico. Que sería como si yo tomara de una torta una porción, un pedacito. Como bien dijimos hace un rato, el paisaje puede ser solamente natural o puede ser un paisaje cultural. ¿Qué significa que un paisaje es natural? Que toda su formación y su estructura y sus cambios se dieron solamente por las transformaciones que hizo la naturaleza misma. Por ejemplo, los océanos no los formaron los seres humanos. Los grandes desiertos fueron formados mucho antes de que existieran los seres humanos. En las zonas polares hace frío, hay mucha humedad, hay mucha agua, no por una intervención humana. El relieve de alta montaña, qué tipo de vegetales hay, qué tipo de animales, es algo en donde los seres humanos intervinieron poco porque es una zona inhabitable. Entonces, todos estos paisajes, decimos que son paisajes naturales porque fueron prácticamente no modificados por la acción humana. Entonces, decimos que son paisajes que tienen casi nada de intervención social. Ahora bien, al mismo tiempo tenemos los paisajes culturales. ¿Qué son los paisajes culturales? Aquellos en donde efectivamente el ser humano interviene y transforma y modifica todo el tiempo la naturaleza. Hemos visto que los seres humanos en sus actividades económicas, por lo general, se han instalado en ciudades, o sea, en lugares en donde se establecieron todos juntos, uno al lado de otros, hacen determinadas actividades, como por ejemplo artesanía, comercio, sede de los templos o de los palacios.
en el mundo moderno van a tener actividades industriales, etcétera. Y por otro lado encontramos el campo, que en realidad es todo el resto, o sea, aquella población que se dedica a cultivar, que se dedica a criar ganado, que se dedica a hacer lo que llamamos actividades primarias. O sea, por lo general hablamos de actividades primarias en el campo y de actividades secundarias y terciarias en la ciudad. Las actividades secundarias son aquellas que tienen que ver con la industria y con la producción de bienes que no son agrícolas, y la actividad terciaria es toda aquella que se dedica a producir servicios, ¿sí? Desde un peluquero hasta alguien que tiene un banco. Entonces, esta división del trabajo que se da entre ciudad y campo en determinado momento de la historia humana, lo que hace es formar distintos paisajes culturales. Uno puede darse cuenta rápidamente cuando uno pasa de un paisaje urbano, en donde uno tiene un montón de viviendas o edificaciones grandes, está todo junto, hay más contaminación, etcétera, a un paisaje rural, en donde hay mucha menos gente, el hábitat está mucho más disperso, hay muchos más animales. O sea, son dos tipos de paisaje que ambos son culturales. O sea, cuando uno va al campo no tiene que cometer el error de confundirlo con un paisaje natural, porque de hecho el paisaje rural está muy modificado. O sea, hay gente que está cultivando, que está seleccionando las plantas, que está seleccionando qué animales cría, ¿sí? O sea, todo eso es una transformación. Y a veces es una transformación que también degrada al medio ambiente, porque, por ejemplo, talo un cierto bosque, instalo ahí un cultivo. O sea, nunca es un paisaje plenamente natural. Es un paisaje cultural, pero con características que son rurales, que son muy diferentes que las características del medio ambiente urbano. Entonces, ahí ya tenemos más o menos un esquema de cuáles son los distintos tipos de paisaje con el que nos podemos encontrar. Paisajes naturales y los paisajes culturales. Bueno, y para terminar, vamos a enfrentar el tema de las ramas de la geografía. Así como vimos que la historia también tenía sus etapas, la geografía tiene muchas ramas, o sea, tiene varias ciencias que se encargan de distintas cosas, porque ustedes piensen que como la geografía estudia algo que es muy amplio y que tiene muchos aspectos distintos, es muy difícil que un solo especialista pueda dedicarse a estudiar los ríos, las montañas, el ecosistema, la población. O sea, cada ciencia se dedica a un aspecto puntual y después en todo caso se comparten los datos para construir de la mejor manera cuáles son las características del espacio geográfico y qué puede hacerse con él. Entonces, cuando hablamos de la geografía, hablamos de 4 ramas que son fundamentales. Y les vamos a dar estos nombres. Por un lado, lo que se conoce como la geografía física. La geografía física es la que estudia los elementos que son básicamente naturales. De lo que vimos hace un rato, vimos lo natural y lo social. Bueno, esta geografía física va a ser la que estudia el aire, el agua, el suelo, que nunca es absolutamente independiente de la intervención humana, pero puede estudiarse bastante por su cuenta. Vamos a ver entonces que la geografía física tiene varias ciencias que la conforman. Vamos a ver solamente algunas de esas ciencias. Por ejemplo, una que tiene un nombre complicado, que es la geomorfología. Morfos en griego significa forma, entonces, y geo significa tierra. O sea, cuando hablamos de la geomorfología, estamos hablando del estudio de la forma de la tierra. Habitualmente, cuando lo vemos esto en los manuales o en los libros de geografía, nos referimos como el relieve. ¿Qué sería el relieve? Bueno, ahí es donde entramos a ver en dónde hay montañas, en dónde hay mesetas, en dónde hay llanuras. Estas son las distintas formas que adopta la Tierra, básicamente, ¿sí? O sea, los sectores continentales de la superficie terrestre. También es cierto que debajo del mar hay también formas de relieve. O sea, uno podría encontrar ciertas montañas y llanuras bajo los océanos, que son lo que se llaman dorsales. O sea, toda la Tierra tiene cierta forma.
Y eso va a ser muy importante porque va a determinar climas, etc. Esto es entonces de lo que se encarga la geomorfología. Dijimos que otro de los elementos fundamentales de la naturaleza era la hidrología, o sea, todo lo que estudia el agua. Fundamentalmente vemos el tema de los ríos, cuáles son los regímenes, o sea, de dónde viene el agua de esos ríos, si viene de la nieve, si viene de las lluvias, si viene de alguna otra cuenca hídrica. Vemos los lagos, vemos las lagunas, su composición, si son de agua dulce, si son de agua salada, cómo interactúa, ¿sí? O sea, todo eso tiene que ver con la hidrología, el estudio de las aguas. Otra de las ciencias que se encarga de la geografía física es la geología. La geología, en realidad, se encarga de estudiar lo que está por debajo de la superficie terrestre. Yo acá lo puse como el subsuelo, que en realidad es todo aquello que estudiamos para entender, si bien cómo repercute en la superficie, para entender cómo se fue formando y qué características tienen los minerales, ¿sí? Y la formación de las capas inferiores de la superficie terrestre. ¿Para qué nos sirve eso? Y nos sirve, por ejemplo, para la actividad minera. O sea, sabemos en qué lugares encontramos oro, plata, magnesio. O sea, hay un montón de materias primas minerales que nos sirven, o petróleo, que nos sirven para la actividad económica. Y es importante conocer cómo se formó cada uno de esos suelos y subsuelos para saber qué recursos naturales podemos llegar a encontrar en esos lugares. Dentro de la geografía física también tenemos lo que dijimos hace un rato, todo lo que tiene que ver con el estudio del aire. Y acá la dividimos entre dos ciencias que son diferentes, aunque están muy entremezcladas. Una es la meteorología y otra es la climatología. Meteorología seguramente lo hemos escuchado más de una vez cuando hablamos del servicio meteorológico o del pronóstico meteorológico. La meteorología es una ciencia que se encarga del estudio del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el conjunto de características que tiene la atmósfera en un determinado momento puntual. Entonces yo digo, hoy me asomo a la ventana y digo, hoy hay un tiempo soleado, hay un determinado porcentaje de humedad, es probable que no llueva en el día de hoy, ¿sí? Y es posible que el viento venga del sudeste a tantos kilómetros. O sea, cuando hablamos de las características del aire en un determinado momento puntual, hoy, mañana, pasado, hablamos del tiempo. Entonces, para eso intentamos hacer un pronóstico de si va a llover o si no va a llover dentro de 4, 5 o 10 días. Digo, para que no culpen a los pobres meteorólogos, que es muy difícil hacer un pronóstico del tiempo por más de 4 o 5 días, porque las condiciones son muy complejas y a veces un viento que viene inesperado cambia todas las características. O sea, la meteorología es una ciencia, pero tiene una predicción bastante complicada, aunque por lo general lo hacen bastante bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la meteorología y la climatología? Un clima no es el tiempo. Un clima son las mismas condiciones del aire, pero en tiempos mucho más largos. O sea, por ejemplo, estudiando durante todo un año qué temperatura, qué humedad, qué lluvias hay en una determinada región. Entonces, ahí yo no voy a decir el tiempo está soleado o el tiempo está lluvioso. Lo que voy a decir es el clima es húmedo o el clima es seco o el clima es desértico. O sea, lo que hago es ver cómo evoluciona ese tiempo atmosférico a lo largo de todo el año. Entonces saco conclusiones que son generales. O sea, yo digo, en la región de Buenos Aires estamos hablando de un clima húmedo. ¿Por qué es húmedo? Y porque a lo largo de todo el año caen más de 1800 milímetros anuales. Y bueno, entonces quiere decir que llueve bastante. En otros lugares, si yo me voy al norte, si yo me voy a Santiago del Estero, voy a ver que hay mucha menos lluvia. Entonces, lo que voy a tener es un clima mucho más seco, es un clima árido. ¿Eso quiere decir que en Santiago del Estero no puede llover? Sí, puede llover, claro. Y mañana digo que el tiempo está lluvioso, pero el clima es un clima seco. Entonces, son dos características que son distintas del estudio de la atmósfera. Ahora, si uno engloba todo,
de alguna manera tiene el pantallazo o el panorama de cómo es la naturaleza misma. Entonces yo digo, mira, en Buenos Aires tenemos un río, en Buenos Aires tenemos ciertos vientos que nos afectan, la sudestada del Pampero, etcétera. Buenos Aires es una planicie, por lo tanto tiende a inundarse, tiene problemas de esta naturaleza. Tiene ciertas características que son, es una, una llanura que se forma sobre una placa precámbrica que tiene ciertos minerales, etcétera. O sea, en todos los casos yo puedo determinar qué características tiene la naturaleza sobre la que la sociedad está parada. Pero ya dijimos que eso no es lo único que la geografía estudia. La geografía también estudia a los seres vivos que habitan sobre ese territorio natural. O sea, lo que llamábamos la biosfera. Bueno, entonces, cuando hablamos de la geografía biológica, estudiamos lo que en general en los manuales llamamos biomas. O sea, flora, fauna, o sea, vegetales, animales, que se asientan sobre estas condiciones físicas. O sea, uno tiene que tener en claro estas condiciones físicas primero, porque si no, no puede entender por qué en determinadas regiones hay ciertos animales y ciertos no. O hay ciertas plantas y otras no. O sea, por qué en el medio del Brasil hay una selva con un montón de variedad de plantas y por qué en el norte de Chile solamente hay arena y algunas salinas. Entonces, cuando tenemos la geografía biológica, lo que vamos a estudiar es, por un lado, los animales, que es lo que se llama la zoogeografía, y por otro lado, los vegetales, que es la fitogeografía. Acuérdense que la geografía no estudia puntualmente, por ejemplo, la biología de las plantas o la biología de los animales. Lo que estudia es cómo interactúan esos animales y esos vegetales con el medio ambiente natural en el que viven. Si, por ejemplo, hay ciertos animales que pueden alterar, eso lo van a ver también en el tema de recursos naturales y realidad ecológica, o sea, los vegetales y las plantas van a interactuar todo el tiempo con el agua, van a interactuar con los seres humanos, van a interactuar con el suelo. Entonces, eso es de lo que se encarga la geografía biológica. Ahora, dijimos que la geografía no solo estudia el medio natural, sino que también estudia la sociedad humana. Entonces, hay un aspecto de la geografía que es lo que se conoce como la geografía humana. Y dentro de esa geografía humana, que también se le llama antropogeografía, antropos en griego significa ser humano, las más importantes, o las ciencias más importantes que vamos a encontrar dentro de ellas son una de la que ya estuvimos hablando, que es la que estudia la población. O sea, estudia si hay muchos nacimientos, si hay muchas muertes, si hay migraciones, gente que va de un lado para el otro, que se instala en las ciudades, que va de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, que es la ciencia demográfica. Cuando hablamos de la demografía, estamos hablando de los movimientos de la población. Otra, obviamente, de las ciencias más importantes de la geografía humana es la geografía económica. Dijimos que la manera que los seres humanos tienen de obtener los alimentos o de obtener su vivienda, su abrigo, etc., es a través de actividades productivas. Entonces, la geografía económica es la que estudia justamente por qué determinadas actividades económicas se instalan en determinadas regiones y no en otras. O sea, es la geografía económica. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, ciertos países son exportadores de azúcar y otros van a ser exportadores de petróleo. Otra ciencia que seguramente van a estudiar y mucho en las materias de IPEA va a ser la ecología. La ecología lo que estudia es justamente no solo el tema de los ecosistemas y cómo se mueven las comunidades biológicas y humanas sobre el medio ambiente, sino un dato importante que ya dijimos, que es cuál es el impacto ambiental que tienen esas sociedades humanas sobre el medio ambiente, ¿sí? Y cómo se puede mejorar esa relación o ese vínculo entre la naturaleza y los seres humanos de tal manera que pueda seguirse dando un desarrollo sustentable de la sociedad humana. Y finalmente, una cosa que no habíamos mencionado, pero que también es importante porque tiene que ver con la forma de organización social de los seres humanos, es la geografía política, que tiene que ver con cómo se relacionan los gobiernos y el poder político con ese medio ambiente, o sea, cuáles son las políticas que los gobiernos utilizan para
modificar o no el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ahí uno tiene un montón de cosas, como pueden ser los tratados internacionales que hablan sobre calentamiento global, sobre prohibición de contaminación, sobre un montón de leyes que en realidad son importantes porque también hacen que los seres humanos hagan o no determinadas cosas perjudicando o no al medio ambiente. Entonces, todo esto, ¿sí? El poder, el impacto ambiental, la economía y la población son cosas estudiadas por la geografía humana. Y finalmente, para complicarles todavía un poquito más, vamos a ver una cuarta rama, que es a la que nos vamos a dedicar en parte en la clase próxima, que es la geografía matemática, o lo que se llama geografía matemática. Yo acá lo resumí como la geografía que se dedica al espacio y a las mediciones. Se llama matemática porque en realidad su preferencia es medir. ¿Y qué es lo que puede medir la geografía matemática? Bueno, fundamentalmente hay dos cosas. Una, las distancias que hay con respecto a otros planetas, con respecto a otros satélites, como el caso de la Luna, cómo influye, ¿sí? O sea, lo que se llama la geografía astronómica se encarga de todo lo que tiene que ver con los cálculos de, por ejemplo, cómo influyen la Luna, que por ejemplo influye en las mareas en la Tierra, los ciclos de la Luna, qué pasa con el Sol, qué pasa con los movimientos de la Tierra y justamente en ese ciclo, en esa vuelta, en esa órbita que da la Tierra alrededor del Sol, cómo influye eso después en buena parte de la geografía física. Y otro de los elementos que también necesita medir y mucho es la cartografía. La cartografía se dedica justamente a hacer mediciones muy precisas para representar en la superficie terrestre para representar la superficie terrestre en un plano que me sirva para poder orientarme en donde estoy. Por ejemplo, en algún momento se hacían cartas para la navegación, etc. Cuando hablamos de una representación que tiene una escala muy chiquita, o sea, representa por ejemplo una localidad o un lugar muy chiquito, hablamos de un plano. Por ejemplo, el plano de San Isidro o el plano de zona norte. Ahora, cuando hablamos de una representación en el plano que es con una escala muy grande y tiene entonces, o sea, por ejemplo, abarca un país entero o una provincia entera, hablamos de un mapa. Pero las características son las mismas. Las dificultades que hay es que como la superficie de la Tierra es esférica, o casi esférica, es muy difícil representarla en un plano que es plano. Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir todos los problemas de la medición y cuáles son las proyecciones que tenemos que utilizar para representar a la superficie terrestre en un plano. Así que bueno, este es un pantallazo muy general sobre cuáles son los contenidos y las ramas más importantes de la geografía. Y en la clase próxima lo que vamos a hacer es dedicarnos básicamente a ver algunos de los elementos de la geografía matemática. Por ejemplo, vamos a ver el tema de coordenadas geográficas, latitud, longitud, zonas astronómicas, algunas de las líneas fundamentales de la superficie terrestre y cómo nos sirve eso para poder ubicarnos y cómo nos sirve también para otras cuestiones geográficas. ¿Sí? Así que bueno, esta es la idea. Lo que me interesa es que ustedes puedan seguir leyendo, que puedan seguir avanzando, que hayan entendido todos los conceptos. Espero que les haya servido. Y entonces en la clase número 3 nos vemos con el tema de geografía matemática, donde vamos a tener que usar algún tipo de mapa para poder ubicarnos y encontrar las líneas que nos interesan. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Suerte con todo y nos vemos.